Seguimos explorando Polonia. En esta ocasión, pasearemos por las calles de Wrocław, la hermosa ciudad ubicada a orillas del río Oder. Wrocław tiene una historia fascinante. Durante siglos fue parte de Alemania, conocida como Breslavia, y antes de la Primera Guerra Mundial, gran parte del territorio que hoy forma Polonia pertenecía a imperios como el austrohúngaro y el ruso. Esta herencia histórica ha dejado una huella visible en cada rincón de la ciudad, desde su urbanismo hasta sus imponentes edificios. La arquitectura de Wrocław es un testimonio vivo de su pasado alemán. Sus calles están adornadas con edificios de estilo neogótico, barroco y renacentista, muchos de ellos restaurados tras la Segunda Guerra Mundial. Los ayuntamientos, iglesias y casas señoriales reflejan la precisión y el gusto por los detalles característicos de la arquitectura alemana, creando un ambiente único donde la historia se combina con la modernidad. Pasear por el casco antiguo es como viajar en el tiempo, admirando fachadas cuidadosamente conservadas y plazas que conservan la elegancia de siglos pasados. Además de su rica historia y arquitectura, Wrocław es famosa por sus mujeres. Las mujeres de esta ciudad destacan por su belleza y estilo sofisticado, con una presencia que no pasa desapercibida. Su forma de vestir combina elegancia y sensualidad, minifaldas, leggings, vestidos ajustados y accesorios que reflejan su personalidad segura y atrevida. Pasear por sus calles es ver cómo la moda y la feminidad se expresan de manera natural, convirtiendo a Wrocław en un referente de estilo y glamour dentro de Polonia. La historia de la ciudad también se percibe en su cultura urbana. Wrocław fue un centro importante durante la época alemana, y esa influencia aún se nota en la planificación de sus calles, en los puentes sobre el río Oder y en la distribución de sus plazas y parques. Los edificios antiguos conviven con modernos cafés, galerías de arte y boutiques, creando un contraste cautivador entre pasado y presente. Las mujeres polacas en Wrocław no solo llaman la atención por su estilo, sino también por su elegancia y confianza. Su belleza no es solo física, se refleja en su manera de moverse por la ciudad, en su sonrisa y en la forma en que interactúan con el entorno. Cada esquina de Wrocław parece destacar su presencia, haciendo de esta ciudad un lugar donde la feminidad se celebra de manera abierta y orgullosa. Wrocław no solo seduce por su aspecto, es también una de las ciudades con mejor calidad de vida de Polonia. Los alquileres son más bajos que en Varsovia o Cracovia, y la vida cotidiana resulta más tranquila y agradable. Aquí, los cafés y restaurantes ofrecen precios razonables, los parques invitan a pasear, y el ritmo de vida es mucho más relajado. Incluso los inviernos son algo más suaves, gracias a su ubicación occidental. Muchos polacos de otras regiones se mudan aquí buscando ese equilibrio entre belleza, historia y comodidad moderna. La gente de Wrocław valora los pequeños placeres de la vida, un paseo por el casco antiguo, una tarde de café junto al río Oder, o una cena entre amigos probando los platos más típicos de Polonia. Entre ellos destacan los pierogi,
unas empanadillas rellenas de carne, queso o frutas, que se sirven hervidas o fritas, y el bigos, un guiso tradicional de col y carne que se cocina durante horas hasta alcanzar un sabor intenso y profundo. También son populares el surek, una sopa agria de centeno con huevo y salchicha, y los plaki siemiasane, tortitas de patata crujientes. La gastronomía polaca es sabrosa, abundante y refleja ese espíritu cálido y hospitalario que caracteriza al país. Existe además una cierta rivalidad entre Wrocław, Varsovia y Cracovia, las tres grandes ciudades del país. Varsovia, la capital, es moderna, dinámica y llena de oportunidades, pero también más cara y estresante. Es el centro financiero y político de Polonia, un lugar donde todo ocurre rápido. Cracovia, en cambio, conserva el alma artística y universitaria del país, con sus calles medievales, su ambiente bohemio y su enorme valor histórico, aunque se ha vuelto muy turística. Wrocław logra algo distinto, combina la historia y el encanto de Cracovia con la energía y modernidad de Varsovia, pero sin perder su tranquilidad ni su toque humano. Aquí la vida fluye a otro ritmo, más equilibrado, más auténtico. La ciudad ha sabido reinventarse tras la guerra, integrando lo antiguo y lo nuevo. Hasta 1945 formó parte de Alemania bajo el nombre de Breslau, y eso se nota en su arquitectura, fachadas coloridas de estilo renacentista y gótico, amplias plazas al estilo centroeuropeo y elegantes edificios de piedra que recuerdan su pasado alemán. Tras la Segunda Guerra Mundial, Wrocław fue reconstruida por manos polacas, conservando su espíritu histórico pero dándole una nueva identidad. Hoy es un ejemplo perfecto de cómo una ciudad puede renacer y transformarse sin perder su alma. Sus puentes y canales le dan un aire romántico y fotogénico, de hecho, se la conoce como la Venecia de Polonia. Al caer la tarde, las luces reflejadas en el río crean una atmósfera mágica. Las mujeres de Wrocław destacan por su elegancia y estilo, modernas, seguras y con una belleza natural que combina lo clásico y lo contemporáneo. En las calles del centro, no es raro verlas con minifaldas o leggings, caminando con confianza, irradiando esa mezcla de feminidad y fuerza que define a la nueva Polonia. Wrocław sigue siendo un lugar especial, una ciudad elegante, llena de historia, vida y belleza. Wrocław sigue siendo un lugar impresionante gracias a su historia, arquitectura detallada y, por supuesto, sus mujeres, que representan un ideal de belleza, estilo y sofisticación. La ciudad es un sitio donde el pasado alemán y la vida moderna se fusionan, creando un escenario único para explorar y admirar. Nosotros continuaremos explorando este país y descubriendo muchas sorpresas más. Esperamos contar con tu compañía en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyando al canal. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.